Muy buenas tardes, querida Paula. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de tener un nuevo capítulo y un invitado espectacular que tú ya vas a presentar. Perfecto. Partamos entonces presentándonos muy rápidamente para darle paso a Diego, con quien vamos a estar conversando hoy día. Bueno, te presento a ti, Paula. Paula, una profesional con 20 años de experiencia en la industria de transformación digital, innovación, liderazgo, y nos estamos juntando casi semanalmente a grabar estos capítulos, que este creo que es como el séptimo, octavo, pero de los numerados creo que va a ser el segundo. Así que bienvenida, Paula. Espero que tengamos una excelente y maravillosa conversación con nuestra estrella invitada que es Diego. Bueno, presentamos a Sandro Gómez, un crack de la tecnología y la innovación, un emprendedor fallido, pero siempre con un alma de emprendedor. Vamos con nuestro invitado. Bueno, a Diego Diego tiene todas las credenciales para presentarlo, es un emprendedor que yo lo conozco por lo menos 10 o 12 años emprendiendo en el mundo de la educación en tecnología, con varios emprendimientos. Probablemente el más relevante o el que vemos mucho más en redes es Desafío LATAM, que para mí me parece un emprendimiento maravilloso que nos lleva a transformar la vida de las personas, a transformar la forma en que se desempeñan y a buscar nuevas fuentes laborales en el mundo de la tecnología. Tuve la oportunidad de trabajar con él en otros momentos, digamos, en otra vida, que no voy a nombrar la empresa, pero en otra vida, donde colaboramos muy estrechamente para insertar roles junior en el mercado laboral de tecnología. Así que un gusto, Diego. Gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Eso, qué crack. Muchas gracias por la bienvenida y por estar compartiendo con usted hoy. Gracias. Bueno, el tema de hoy día se titula Upskilling y Reskilling, oportunidades en el mundo de la tecnología. Diego, quisiera partir un poco para introducir la conversación. ¿Cuáles son los trends que tú ves desde tu experiencia, lo que estabas haciendo hoy día con Desafío LATAM, en términos de cómo se están transformando los diferentes roles o las diferentes carreras y están migrando de cierta forma hacia el mundo de la tecnología? Muy buena pregunta. Y hace poco, yo creo que me ayudó también a visualizar lo que iba a bastante eventos de que, primero que todo, nadie tiene una brújula y sabe qué es lo que va a pasar y cómo va a evolucionar todo con esta disrupción de la inteligencia artificial que está pegando bien fuerte en la parte de educación. Eh, Así varias empresas se están viendo como cuestionadas en sus acciones, o sea, mirar la bolsa como de alguna empresa de educación. Y en esa línea, yo creo que una de las cosas más importantes que yo creo que está pasando y que está viendo un cambio es que antes se pensaba que es importante formarse en tecnología para la gente de tecnología. Ahora, todas las personas se tienen que formar en tecnología, independiente si van a trabajar en tecnología o no. Y hay uno de los elementos como relevantes que, dado eso, como que la tecnología debiese ser no ya como tanto como un plus, es que otras habilidades son las que también van tomando mayor relevancia, pero primero hay que tener como estas habilidades base y hay una gran oportunidad y un gran desafío también para todos nosotros, que siempre se ve como súper mal de, está avanzando muy rápido la inteligencia artificial, pero tampoco llega tanto, entonces volverse como un nivel avanzado, uso de distintas herramientas y tecnologías con IA, no es tan difícil. Entonces ahí hay una oportunidad bien grande. Oye, y en ese mismo sentido, ¿cierto? De que la inteligencia artificial avanza muy rápido y eso, quizá el tema de cómo sacamos de las personas, de los chilenos, esa habilidad o ese gusto de estar constantemente aprendiendo. Porque al final puede ser hoy día la inteligencia artificial, próximamente puede ser otra cosa, pero finalmente lo que yo creo que sí se viene es el constante aprendizaje y manteniéndose al tanto de todo lo que viene constantemente. Creo que de ahora en adelante no va a ser una opción estar estudiando, sino que una obligación. ¿Qué piensas tú? Que en general siempre, como toda la vida, hay incentivos y a veces uno hace las cosas de manera proactiva o sino porque
se están generando despidos o me despidieron y dado eso tengo que aprender. Y en eso hay un tema que es bien importante, que si uno hace como análisis o le pregunta a distintas IA, y es cosa de analizar también cómo el mercado está habiendo más despidos más que creación de nuevos empleos, que en general siempre se dice, no, la IA te viene a acompañar y que está bien, está bueno y te viene a potenciar y la IA no nos va a quitar el trabajo. Es cosa de hacer un poco de matemática y decir, oye, si ahora una persona puede hacer el trabajo de 3, ya no necesitan tantas personas. Como que se pueden crear más empresas y todo, pero igual se van a necesitar menos personas. En esto, claro, hay distintas visiones, pero hay varios también que como que están bien alineados, por eso también se está hablando ya en Europa, y esto, ahora en un país particular, si no me equivoco, era en Portugal, que ya se está dando este como sueldo universal y probando por un piloto específico para una determinada como rango de edad, porque lo que está pasando ahora es que, por ejemplo, hace poco nos juntamos con una entidad para ver qué hacer con 100.000 personas acá en Chile que se quieren despedir, 100.000 y que al final no las despiden solamente porque no las pueden sacar de un día para otro por temas de sindicato. Y hay algunas personas que, claro, no se van a poder como reconvertir por temas como de edad, mejor ver cómo jubilarla. Pero en la otra hay que ver sí o sí cómo se pueden reconvertir y algo que se tiene que hacer y que, claro, algunos se van a ver forzados porque los despiden y otros tienen que ver cómo ponerse como las pilas para aprovechar esto y verlo como una oportunidad ahora y no como un desde que va a ser dentro, debiese ser como dentro de poco. Es importante ver cómo se forma y claro, y esa al final una de las habilidades más importantes es aprender a aprender. Y ahí pregunta, y yo creo que tú mencionaste algo que es súper relevante, es como, se habla mucho, incluso a nivel corporativo, esto que tú dices, como, no, que la inteligencia artificial no nos reemplaza, que siempre necesitamos el componente humano, el human in the loop, pero la realidad dice que se está despidiendo gente. Esa es la realidad. En la práctica, la inteligencia artificial, no nos engañemos, la inteligencia artificial o si no está generando despidos directos, no está propiciando la contratación. Y específicamente, incluso, lo conversábamos antes, digamos, en la previa, no se está propiciando la contratación de personas junior. Imagínate una persona que sale de la universidad, estudia 4 o 5 años, y que antes tenía una carrera de asistente, qué sé yo, como de entry analyst, hoy día básicamente no va a encontrar trabajo porque ese trabajo, esa posición, hoy día su potencial jefe la hace vía inteligencia artificial. Entonces, la realidad, y porque digamos, es también objetivo un poco de este podcast, justamente eso, pues, la realidad es que o se está despidiendo gente, quizás no masivamente todavía, o bien no se están generando masivamente nuevas posiciones dada la inteligencia artificial. Y hay una pequeña pregunta, Diego, porque Desafío LATAM ahí tiene un rol para mí muy relevante respecto de esta reconversión, de lo que tú decías tú. Probablemente hay un grupo de gente claro, que va a pasar a jubilación o hay que ver qué hacer, digamos, en este Silver Economy, pero hay una parte importante de personas que hoy día hay trabajos que van a dejar de existir. ¿Y cuál crees tú, o qué es lo que tú has visto en términos como, primero, del ánimo de querer reconvertirse y segundo, de cómo se está generando esa reconversión laboral, ya sea en el ámbito tecnológico o en general, digamos? Buena pregunta. Yo creo que hay distintas visiones, como algunos como bien negacionistas y no pasa nada, la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo y eso, pero bien ligado también porque es un discurso que muchas empresas dicen y porque también tiene sentido, porque si no también se asustan los empleados de chuta, nos van a despedir y, y es difícil también manejarlo porque, por ejemplo, todas las empresas están integrando agentes y agentes que hacen el trabajo que otras personas ya están haciendo, entonces es difícil manejar eso, es, oye, estamos integrando a esta gente que se va a quitar el trabajo, pero tenemos que integrarlo. Y claro, al final la empresa dice, no te va a quitar el trabajo, pero al final sí. Entonces, eso es algo complicado. Es que también si lo dicen, también yo me pongo en el lugar de esas personas, tampoco van a querer cooperar que el proyecto salga Claro, bien. ¿cuál es el incentivo de ayudar a que entre una máquina que te quite el trabajo? O sea, al final el incentivo debería ser que igual el humano tiene un rol que es clave, entonces, que es cómo va orquestando como todas estas cosas y se tiene como un nivel más superior en términos de operación. Y en eso debería estar bueno como
el apoyar. Y me perdí, Sandro, me decía ahí algo de los juniors, se me fue, tenía como... No, Perdón. Te dale. comentaba de que las posiciones junior, por ejemplo, Ah. o las personas que recién salen de la universidad, se están enfrentando, de hecho, veía un reporte, no me acuerdo si era de Gartner, que se están enfrentando a dificultad para encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque básicamente el trabajo junior ahora lo puedes hacer vía inteligencia artificial, por ejemplo. Sí, no, bueno, claro, que es lo que siempre se estaba discutiendo y como se venía discutiendo hace tiempo, es como la civil economy, los mayores de 55 años, que es más difícil como que encuentren empleo. Pero claro, ahora está pasando esto que decís tú, Sandro, que las personas que recién ingresan no están pudiendo encontrar trabajo. Y es que, claro, para las primeras trabajos y las prácticas, no se puede estar arreglando cosas en Excel, mandando email. Al medio un agente en alguna herramienta, no sé, Make, N8N, y la hace mucho mejor, 24/7. Entonces, claro, va perdiendo cierto sentido. Y en eso hay un elemento que es bien relevante, que hoy como está cambiando el mercado laboral, siguiendo como esta visión de que van a haber menos empleos para la empresa, uno de los escenarios que se habla también es que las empresas van a ir transicionando a tener menos empleados full time y más personas freelance trabajando. Y dado eso, es bien interesante pensar cómo no solamente las personas se pueden emplear, sino cómo van generando este autoempleo, que hoy es mucho más seguro de que tener como un empleo per se, que antes la gente decía, no, sí, total, tengo un contrato, pero ahora la garantía de como de estabilidad por tener un contrato no es mucha, entonces es mucho mejor ver cómo ser freelancer y tener dispersar un poco como la bolsa como de riesgo a través de distintos empleadores que versus tener solamente uno. Entonces, ahí yo creo que está bien importante ver cómo sí o sí se toma como la iniciativa y se empieza a formar en toda esta herramienta de inteligencia artificial, que no, esta es una muy buena oportunidad porque no hay nadie que pueda decir, oye, en la generación de imágenes con IA generativa ya tengo 5 años de experiencia. No, nada, como que todos pueden llegar a ser como conocimiento avanzado en muy poco tiempo y en eso viene clave como en general siempre el tema de tecnología es ver cómo se van desarrollando proyectos y eso ayuda mucho para las contrataciones porque todas las empresas en general al nivel de directorio dicen queremos que la empresa ocupe más IA pero no saben bien cómo integrarla y si llegan personas y dicen oye yo ya hice estos proyectos y lo primero que empieza la empresa es esto lo podría integrar o no, está bueno porque esta persona la podría ayudar a que no integre estas cosas. Entonces, como en resumen, es súper importante ver cómo es bien proactivo en esto y se crean proyectos y en esos proyectos también se ve cómo se aprovecha para generar clientes, que casi como, oye, mientras se está aprendiendo y jugando, te ayuda a, no sé, a editar tu foto, a generar video, a generar ads, a automatizar correos, que nada de estas cosas es como complicada y muchas de ellas ya no necesitan nada de código. Entonces, como que las barreras de entrada para el uso de varias de estas cosas con inteligencia artificial es cero. Bajísimo, claro. Claro. Oye, Diego, viendo el tema y siguiendo un poco la línea que decía Sandro del entry level, ¿cierto? Yo estuve como 12 años en consultoría y la pega que te daban cuando tú entrabas era hacer unos informes que eran muy aburridos. Tenía que bajar, no sé, la FEQ de todos los bancos, en mi caso, y te demorabas 2 semanas solo en amasar datos para llegar a algún análisis. Y como decía Sandro, ya esa pega te la puede hacer perfectamente la inteligencia artificial y obviamente después el senior lo va a revisar, que tenga sentido, que sé yo, no sé, que no haya pifiado algún número, etc. Pero ese senior lo puede revisar porque el tipo tiene experiencia, conoce el mercado, se ha equivocado un montón de veces, ha participado en miles de proyectos. ¿Cómo hoy día alguien que está en la universidad, ¿cierto? Que va a ir primero, qué tipo de pegas va a tener. Y segundo, esa persona senior que está revisando en algún momento se va a jubilar. ¿Cómo reemplazamos a esa persona que tiene, si ya estamos diciendo el entry level, ya va a tener como, no pasó por el amasar datos,
no pasó por hacer las tablas Excel. ¿Cómo llegamos a que esa persona tenga ese conocimiento de mercado, de números, si no hizo esa pega? ¿Cómo? Y eso es un desafío para las universidades. ¿Qué tipo de, digamos, qué tienen que hacer distinto? ¿Cómo lo ves tú? Eh, es muy bueno. Como cuestionarse eso es algo que nosotros nos hemos cuestionado bastante. Al final, ¿quién se hace cargo también de esta problemática? Si cada persona nomás tiene que ver cómo se la arregla, ¿es el gobierno o son las empresas? Y lo que nosotros estamos viendo es que, claro, bueno, el gobierno de Chile, independiente de quién esté gobernando, en general las políticas que tienen de formación son bastante buenas. Pero no tampoco es suficiente, y lo que nosotros estamos viendo que es como una muy buena oportunidad para nosotros también ver cómo impulsar la formación de personas en inteligencia artificial y habilidades tecnológicas es a través de las empresas con mecanismos que hay en Chile, que es de la franquicia tributaria. Y con eso nosotros estamos tratando de generar como círculos virtuosos de que las empresas formen a personas como a costo cero y que además le traiga ya sea un retorno como de imagen o también un retorno directo de ingresos. Y así hace poco formamos un programa que lanzamos 1.500 becas como para todo Chile, y lo vamos a ir escalando. Perfecto. Y tengo una pregunta, porque esa labor y de hecho yo creo que lo veo muy inmerso como en el propósito de Desafío LATAM, porque si te fijas, has estado tú probablemente, no sé, un montón de tiempo tratando de impulsar como esta reconversión laboral, si se quiere, en algún punto, pero ahora también llega como un impulsor adicional, como un boost por este tema de la inteligencia artificial, donde probablemente la gente entra a internet y dice, ¿cómo hago para aprender esto rápido? Ustedes ya están trabajando con planes, con programas como asociados como específicamente en inteligencia artificial, o están más pensando en cómo framear las diferentes como habilidades más fundacionales de tecnología para trabajar en esta reconversión? Todo. Porque al final tampoco tenemos una receta de como este es el camino que tenemos que hacer y para adelante. Porque no está muy claro, como que no hay un referente que tampoco esté diciendo, oye, esto es lo que está haciendo en tal país, tal empresa, y como que hay que copiarle. Y eso es como lo más complicado, y lo más fácil de llegar y copiar. Entonces estamos viendo, claro, cómo integrar IA en distintos procesos de formación y cómo hacer esto más que como típico chatbot, como que te pregunte, tú le preguntías cosas, sino como es parte de una formación integral del aprendizaje y así también qué cosas particulares enseñar a las personas, porque algo que nosotros siempre tenemos que ver es qué cosas lo que quiere formarse la gente y qué es lo que el mercado requiere y qué es lo que va a requerir. Y que no siempre es lo mismo. Entonces, no sé, por ejemplo, la carrera como de prompt engineer o como content engineer, como que se habla harto, estaba como bien sexy, pero las empresas todavía no están contratando tanto. Entonces, nosotros que tenemos full foco en la empleabilidad, no queremos como llegar y tirar gente al mercado de que después no se pueda emplear, porque al final ese es como lo que nosotros buscamos, que la gente cambie su vida y se potencie a través de la inteligencia artificial y que gane plata, sino como que también no tiene mucho sentido, y eso es algo que también se está cuestionando ahora bastante en la universidad, y salió un estudio que es bien lapidario en relación a la educación tradicional, que aquí un disclaimer, yo no tengo como nada en contra con la universidad e instituto, nosotros trabajamos con ellos, pero hay algo importante que se tiene que trabajar, que hoy lo que más está como viendo que ganar estudiantes como a través del marketing, cambiando el nombre a la carrera para hacerla ver más sexy, versus de ver cómo hacer cosas que le generen mayor empleabilidad y gane plata, que al final eso es lo que quiere la gente. Pero la competencia ahora está en ver cómo ponerla todo, no sé, ingeniería o jugar con el nombre. Cosas que no agregan tanto valor, pero claro, como marketeramente se puede hacer como más llamativo. Pero la gente quiere ganar plata. Y eso hay que ver cómo centrarse. Y en eso también se tiene esta dificultad de que, como está saliendo todo el día nueva herramienta, hay que ver en qué cosas se les forma a las personas para que les sea relevante, para que consiga empleo y consiga empleo rápido. Oye, Diego, diste en un muy buen punto porque
eh, por razones que no vienen al caso, estuve revisando las mallas de las universidades. Yo estudié ingeniería comercial y yo te digo que la malla de lo que yo estudié no ha cambiado significativamente, o sea, no hay un cambio de foco y no vamos a decir cuántos años atrás salí, pero son bastantes. Entonces ahí un poco lo que dices tú, cómo viene el desafío de que tiene que ser un cambio súper estructural. Porque de lo que yo tuve como experiencia cuando mis primeros años, nada que ver ahora. Entonces, como, no sé, yo no veo mucho eso en la universidad, es como de actualizar. No. Es que un problema que tienen bastante, yo he participado como en distintas instancias para apoyar a la universidad e institutos en ver cómo actualizar ciertos programas. Y no sé, por ejemplo, la última, no voy a mencionar la universidad, que como le ayudé a decir ya qué actualizaciones tenían que hacer, tenían que planificar algo que iba a ser como para 3 años más. Sí. Porque no es como que listo, ya sacamos esto, metemos esto otro, y el otro semestre así. No, porque claro, las carreras son más largas, tienen un marco legal que es mucho más difícil moverse, entonces es complicado. Y eso genera hoy que un dato que era súper duro es que 40% de las personas que hoy están estudiando en la universidad están estudiando carreras que tienen rentabilidad negativa. Entonces, ¿por qué esas personas siguen estudiando cosas que sabemos que van a perder plata por seguir estudiando en la universidad? Y es así, como, ¿por qué? Sí. Yo creo que eso es, a ver, lo que mencionaban ambos, yo creo que es súper relevante. Yo trabajé hace muchísimos años atrás en un cambio de malla de un instituto. Y cuando hablo muchísimos años atrás, hablo de verdad muchos años atrás. Y claro, está todo este tema, por ejemplo, que pasó antes también, y que básicamente las universidades, hubieron un grupo de universidades, no vamos a nombrar cuáles, que inventaron carreras que después no existían, campo Mm. laboral, y obviamente se tuvo que fortalecer todo el pilar de acreditación y realmente que se garantizara, perdón, cierta calidad. Pero por otro lado, y para poder hacerlo, obviamente, tienes que generar procesos, generar una estructura, pensar en la malla que te va a servir los próximos 5 años. El problemática de eso es que cómo lo equilibras con un mercado, con un mundo que en un año cambia tanto. Entonces es súper difícil. Yo creo que las universidades, si ustedes me preguntan, las tradicionales, la tienen en este momento súper complicado porque tienen que, obviamente, por regulación y demás, tener un marco teórico y de implementación de sus programas que sea súper robusto, pero por otro lado, el mundo te está pasando por encima todos los días. Entonces, y ahí es donde yo veo oportunidad para alternativas como Desafío LATAM y otras, donde que sin reemplazar quizás la universidad tradicional para quienes, digamos, les gusta todavía, digamos, ese mundo, son una cuestión como súper relevante de cara a hacer un upskilling o ir complementando los conocimientos o ir actualizándose en el tiempo. ¿Cómo, a ustedes, tú que estás en educación, Diego, cómo lo ves? ¿Ves fricción? ¿Ves que hay ánimo de participar, de generar la discusión? ¿O todavía como que no termina de permear esto de que realmente los cambios ocurren en una velocidad muy vertiginosa, mientras todavía el mundo más tradicional está un poquito con dificultades de avanzar? Lo que vemos es que hay una visión dispar, que por un lado se sabe esto de que, claro, es difícil que las universidades cambien y que hay datos duros de que, o sea, ahora las personas van a tener como 5 trabajos en la vida y no hace sentido que cada vez que cambie un trabajo radicalmente estudie 5 años. Entonces hay que avanzar como una como reconversión mucho más ágil, pero en esa línea todavía hay mucho como cultura de estudiar por un título y que si se habla con la empresa, no, también especialmente tecnología, pero que se está abriendo también a eso y que ahora, no sé, en varios también todos los eventos que he participado da lo mismo el título que tienen las personas, más ahora con todo como el tema como de inteligencia artificial, de trabajo remoto. ¿Tú crees que la persona sepa hacer determinadas cosas y que te lo demuestre, más que te diga que tiene una certificación de XX, no sé, lo que sea?
tú quieres que la gente sepa hacer, y dado eso, eh, debiese haber un cambio, pero no sabemos qué tan rápido va a ser, porque, claro, a veces son como medio de golpe, que eso también me asusta bastante, porque, eh, no sé, a veces como medio paranoico también, o como, no sé, varios, como según cómo crean que va a avanzar como la IA de, como de nivel, que eso puede generar esto como que se elimine mucho trabajo muy rápido y no se avanza tan rápido con esto como planificación de sueldo universales o que no se pueda manejar bien, va a generar un caos a nivel como de economía. Pensando solamente en este caso muy puntual y que yo estaba presente como acá en Chile, 100.000 personas. Si no hubiesen como estas leyes y lo hubiesen despedido a todos, es tremendo, un daño gigante como a toda esa familia. Eh, y claro, ahí como la gente dice, ya, me tengo me tengo que reconvertir rápido. Pero, o sea, idealmente lo que espero es que las personas no se den cuenta que hay mucha alternativa a la formación tradicional, que no, es buena, pero también hay otras que son útiles y que a veces hasta se pueden formar de manera asíncrona. Hoy también una de las cosas por qué también varias acciones han bajado, puntualmente, por ejemplo, como el Duolingo, que pueden googlear, es porque todas las ideas también tú le puedes decir, oye, han salido distintos avatares que te enseñan lo que sea. Entonces, aprender de manera autodidacta es más cómodo y es un buen camino. Sí, al final lo que importa es que la gente aprenda, no tanto de que tengo el título de tal institución, si no sabe hacer cosas. Ahí yo no sé, veo dos cosas respecto de cómo cambiar la mentalidad también de los que contratan. Porque hoy día, si tú me dices hoy día, es verdad, están despidiendo mucha gente, pero también cuando contratan, siguen pidiendo que tenga, digamos, un título. Y de hecho las descripciones de las ofertas siguen diciendo que tienen que tener cierto título. Y lo otro, viendo un poco de, digamos, de experiencia por ejemplo, en Estados Unidos, las carreras no son de 5 o 6 años. Tienen como el minor, que creo que dura 2 años, y el mayor, no sé, pero hay otros que en el fondo completas después como, como una especialización. Entonces, quizá por ahí, no sé si en el trabajo que tú haces has visto que hay una disposición como para hacer carreras mucho más cortas, entendiendo que todavía hay una mentalidad de las empresas que quieren tener gente con un título. Sí, no es difícil. O sea, por el lado de las instituciones no se tiene mucho incentivo y el tema de la regulación también es difícil, pensando en que, por ejemplo, tú te das cuenta de que la carrera hace mucho más sentido de que en vez de 5 años dure 2, pero por un lado tenéis que ver cómo pues, se pelea con el Ministerio de Educación para ver cómo la cortáis, y la otra es por qué la voy a cortar si tenía harta gente estudiando, como el Los valor del ingresos. cliente te Claro, los baje la ingresos. mitad. ¿Por qué? ¿Cuál es el incentivo? No. Claro, lo mejor es sigamos tal cual, carreras lo más largas posible, y no les complica ahora a distintas universidades como el tema de la empleabilidad. Y Diego, más allá, porque también quizás la ventaja de estar de lo que tú haces básicamente en Desafío LATAM y en general, tienes mucho contacto con el mercado laboral, básicamente. Entonces, para mí hay como hoy día una oportunidad, y de hecho lo discutíamos en el capítulo pasado, qué pasa con la gente como nosotros, digamos, que hoy día tiene un trabajo, que puede ser, digamos, uno puede quererlo más o menos, pero estás empleado, digamos, en una posición de liderazgo o no, pero resulta que eso es o la incertidumbre ha ido aumentando bastante. Entonces, ¿qué hace un Sandro a los 45 si se queda sin trabajo de un día para otro? Entonces, debiéramos estar nosotros también y de hecho lo comentaba Claudia la semana pasada o en el capítulo anterior, alimentándonos o queriendo progresivamente aprender nuevas cosas y fortaleciendo nuestro core de habilidades blandas, de liderazgo y demás. Entonces, en ese sentido, tú ves como que la gente en general, digamos, más allá de los que están buscando reconvertirse, la gente que está hoy día con trabajo, en posiciones de liderazgo y demás, tienen este ánimo, estas ganas
de adquirir otras habilidades complementarias o estamos muy quietos, tranquilos y esperando que no nos pase nada? Claro, de lo que yo he visto, es que en general las personas que tienen, claro, que han avanzado en la carrera y que tienen ya, no sé, más de 45, 50 años, claro, tienen bien claro que si lo despiden y los van a despedir como pronto, va a ser complicado, pero también están como estas, depende, pero varios tienen como esta cajaula ahora que como han llegado como a buenos sueldos, entonces ya estoy súper cómodo, mejor veo cómo puedo igual escalar más, pero hay que tener en cuenta que, claro, no sé, se podría ver como una curva que ya, más años, más sueldo, pero después llega a un punto máximo que hay que ver cómo después cómo se sale antes de ese punto, porque si no después de caer. Y para eso, una cuestión yo creo que es súper interesante es ver cómo se pueden tener como ingresos por otros lados. Para así también hay como... Como generar un colchón de oportunidades en caso de nuevo, que te reemplace una inteligencia artificial, que puede pasar, o definitivamente que tu rol cambie o se transforme o que ya no sea necesario también, que es algo que podría ocurrir. Yo creo que el sí. tema de las estrategias de tener múltiples ingresos, más de un ingreso, porque al final es lo que decías tú, Diego, tienes un sueldo tan alto y por ende también una vida que está con un costo muy alto. Entonces, tienes que empezar a pensar cómo puedes volver a tener digamos, ese sueldo, pero ya no vas a poder ser una única fuente, sino muchas. Y en ese sentido, em, también cómo nos tenemos esa, como decía Sandro, cómo vemos el tema, por ejemplo, de tener como ser uno mismo un as a service. Ejemplo, si tú eres, no sé, un CFO, a lo mejor las empresas ya no me van a poder pagar un único sueldo, pero puedo ser un CFO as a service, que también yo lo he visto, y oye, te doy a ti, no sé, un día a la semana, o a otra empresa. Entonces, la empresa tiene un profesional senior que le va a agregar valor, pero va a tener que acostumbrarse que a lo mejor ya no va a ser full time, y a lo mejor ni siquiera lo necesita, porque va a tener la inteligencia artificial. Sí, no, muy buen punto. Y que antes yo solamente como había partido como bien popular en los CTO, como la gente de tecnología, pero me ha sorprendido que lo he visto ahora como en distintos como roles, Los fractional CTOs, claro, que fue muy popular, claro. pero ahora lo he visto como en distintos, como en CFO o encargado de productos, en distintos roles. Eh, y claro, porque eso yo creo que es lo más difícil de como después ver, yo creo que lo clave es ver cómo se prepara, porque si no después esta caída, no es como ahora es difícil también esta decisión de emprender o buscar trabajo freelance, porque no es como de una llegar al sueldo que se tenía antes, sino que es más como por etapa, y así Progresiva. también genera también un problema que decir, oye, pero ¿cómo puede ser que una persona estuvo un año sin trabajo? Es porque todo el tiempo decía como apostando, no, voy a encontrar trabajo, voy a encontrar trabajo, pero también puede haber sido, antes pudiste al partido de una vez ver cómo ver oportunidades freelance, pero claro, tampoco uno tiene una bola de cristal de, probablemente siempre Claro. tenía como la esperanza de que no, ahora sí que sí, el siguiente mes. Y eso es bien complicado porque ahora, bueno, pueden googlear el dato, pero como que vi que había muchas personas que ya más de un año desempleadas en Chile y eso es un tremendo dolor también familiar. Yo ahora tengo hijos y como que siempre pienso eso, antes con filo, ahora lo mismo, Sí. pero con hijos y responsabilidad y costos fijos altos, una locura, como que no, hay que tener un tremendo colchón para eso. Pregunta, porque estamos quizás llegando ya, entrando en materia, en tierra derecha hacia el final, pero están ocurriendo las elecciones en esta etapa, digamos, cercana a cuando publiquemos el capítulo. ¿Cómo ves tú, como más allá, digamos, que de las preferencias que no las discutamos acá, No te digamos, vamos porque a no, preguntar por quién vas a votar, no te vamos a preguntar. no te vamos a preguntar por quién vaya a votar, pero más allá de eso,
hay hoy día en las propuestas de los candidatos, al menos tú has visto, o digamos en la comunidad de startups y demás, se han discutido hoy día si los programas abordan realmente estas políticas o estas prácticas o esta realidad en cuanto a la empleabilidad, la educación, el fortalecimiento de la industria de servicios, o tú ves que la discusión claramente está en otro lado y no en esto que para mí es de futuro, básicamente, que para mí el desarrollo del país depende mucho cómo creamos una industria saludable, de educación, de generar una mejor y mayor industria y demás. No sé qué se ha discutido o qué has escuchado tú o en qué conversaciones ha estado de cara, digamos, a esto que está medio hot, que es las elecciones presidenciales. Claro, no voy a entrar en detalle tampoco de como el candidato per se. Pero claro, el problema que pasa en la política es que según qué cosa esté popular es lo que más se le da prioridad, como en este caso es como temas de seguridad. Pero, claro, entonces los otros temas como de inteligencia artificial, eh, temas como de potenciamiento en temas tecnológicos, es poco. De hecho, como yo soy parte de la ACTI, que es un gremio de que Asociación de Empresas Chilenas, Empresas Tecnológicas, como que se juntaron con todos los candidatos y como bien, pero ahí como que sea un tema relevante para ellos, ¿no? Porque también si uno se pone en el caso de ellos es, ¿por qué me va a poner a ver eso tanto en detalle si lo que la gente me está preguntando en todos los debates y otras cosas son otros temas, temas de migración, temas de seguridad? Han hablado algo, yo creo, cosas como muy puntuales por encima de inteligencia artificial, pero más allá de eso, como que no tiene mucho incentivo y eso también es bien perjudicial porque, claro, se tiene como esta visión como del corto plazo, que el problema como la política también y como entregar pan al circo, parece que se dice, Sí, o sí. al Pan y circo. pan y circo como rápido versus de ver cómo se entregan en verdad buenas políticas y se tiene una visión de largo plazo que debiese ser mucho más beneficioso para todos. Ah, y en esto mismo, va a hablar lo mismo de la parte migratoria. Eh, claro, como que todos dicen hay que sacar a los migrantes, pero por otro lado, igual se necesita para las empresas. Como todas las cosas que son impopulares, son bien importantes ver cómo trabajarlas. Que Alan Meyer lo dijo hace poco, justo también en un evento que fui, que Chile es poco sexy ahora en el barrio. Como sin irnos como fuera de compararnos con Estados Unidos, China. Claro. Si uno compara Chile con Argentina, Colombia u otros, uno tenemos como sueldos que son caros. Que todos dicen, pues bueno, porque la gente quiere ganar más plata y está bueno siempre que sueldo es lo mío. Pero claro, pero para las empresas no, y eso hace que generen menos empleo. Hay incentivos tributarios. En Argentina está la ley de conocimientos que le devuelve plata también por hacer varias cosas. En Colombia también una parecida. Y que ahí se van poniendo trabas, que por un lado está bueno, derecho, pero hay que ver también cómo, que no es popular, se tiene esta visión de cómo se genera más empleo y se hace que Chile sea más sexy en esta parte de empleo, que no solamente es como, no digo que no sumamos el sueldo, nada, pero es cómo se genera más flexibilidad y se genera un win-win entre las empresas y las personas, porque no es como que no esto es, queremos que la gente gane X sueldo solamente y listo, se solucionó, sino que se tiene que ver cómo se fomenta este círculo virtuoso más que nada. Y ahí yo creo que, y teniendo tantas oportunidades, o sea, cuando vemos, por ejemplo, solo si nos centramos en términos de tecnología o incluso ahora en minería, las inversiones grandes que hay o los portafolios de inversiones grandes que hay en minería, uno tiende a pensar que, claro, está esto que tú dices que es impopular, es decir, oye, no, pero obviamente todo el mundo quiere ganar más, o tener un mejor sueldo, todos queremos que ojalá el sueldo suba para todos, pero también hay que, sin caer en el populismo, tenemos que equilibrar que el país en sí mismo se transforme en un motor de crecimiento para que vaya acompañado con que no nos peguen en 5 años más, no estemos con grandes problemas estructurales. Entonces, al final del día, claro, es impopular porque lo fácil es decir, no, queremos que todo el mundo tenga el tremendo sueldo, o por el otro lado, no, es que tenemos que activar primero el crecimiento y después los sueldos, y te quedas como entre medio sin activar un poco la economía, cuando en realidad deberíamos estar mirando qué es lo que hace bien al país en términos como más generales de cara a ir activando los diferentes frentes. Entonces, para mí yo creo que tenemos
hartos desafíos en ese sentido. Y te preguntaba efectivamente por el tema de los candidatos o de las elecciones, porque claro, parece ser que la discusión está en temas que son muy cortoplacistas, que no digo que no sean relevantes, pero los temas de fondo, la educación, el desarrollo, la industria y demás, siempre quedan como en segunda categoría y son temas que básicamente representan el Chile de 20 años más, que lo necesitamos, digamos, en el fondo. Y sobre todo pensando que nos estamos poniendo todos viejos, digamos. Sí, no muy bien. Yo creo que es importante también que la gente siempre tenga en mente esto de que mientras se tenga más dinero, puedo comprar más cosas, pero eso no es así. Entonces, ideal que yo prefiero que me bajen el sueldo, pero pueda comprar más cosas versus de tener mayor sueldo y que pueda comprar menos cosas porque las cosas subieron mucho más. Entonces hay que ver cómo se piensa en esa lógica y ver cómo también, entonces el rol del gobierno se preocupa de generar este círculo virtuoso que por un lado, por ejemplo, a nosotros nos han pasado como más de 100 millones de pesos el Estado en nuestra empresa, y así en distintas empresas por estos como aportes de Corfo y Salar Chile. Y nosotros hemos pagado mucho más de eso en sueldos, claramente, y también en lo que le pagamos al gobierno año a año. Entonces, hay que ver cómo se invierte bien la plata, pensando en que invertir en empresas como nosotros y otras, por un lado, se genera empleo, y además es como invertir uno para que me llegue dos. Entonces, y en esta visión también que hice harto, soy muy malo con el nombre, da lo mismo que al final somos socios con el gobierno. El gobierno se queda una parte de una participación de la empresa, entonces tiene que ver cómo hace que crezcan más empresas y la empresa gane más plata, y así también el gobierno va a tener más plata y ganamos todos. Perfecto. Oye, ya vamos terminando. Palabras al cierre. Si tuvieras que recomendar algunas cosas para los que quieren entrar a la universidad, ¿cuáles sería tu O recomendación? los que están tomando esa decisión, porque fíjate que el próximo año, bueno, este año están todos, la PSU, no sé si ya, no se llama, mira, se me cayó el añazo, Paes, la PSU, Paes, la Sandro. PAES, creo que ocurre por estas fechas, entonces hay gente que probablemente muchos que están primera carrera, segunda carrera, pero además tenemos todo este grupo de personas que se están reconvirtiendo laboralmente, entonces como de tu visión, así como qué consejo le darías al Diego más joven, al Diego que estaba en El este de Diego de momento, 18. el Diego 18. Yo creo que hoy día más que nunca tenemos muchos datos, de hecho es un problema que tenemos tantos datos, y entonces claro también cómo se informa en estos datos de la Fiscalía Nacional Económica, que hay carreras que no tienen que estudiar la gente, porque no son rentables, entonces, claro, eso ver cómo se descarta, y pensar también que varias de las profesiones que probablemente van a trabajar la persona, esas no existen, entonces, si, ¿qué tanto sentido tiene la carrera que se quiere estudiar porque dice no, me va a ayudar, pero quizás esa profesión no va a estar, entonces, ver bien cómo se fortalecen otras habilidades, y lo que quería yo es ver cómo aprender lo más rápido posible, de manera síncrona, tomando cursos como rápido en distintos lugares que no importa tanto la certificación, y ver cómo aprender como distintas cosas de tecnología, y al mismo tiempo cómo voy generando networking y otras habilidades para potenciar la carrera, que al final los contactos son sumamente esenciales, como que en Chile como que se ve muy mal, no, es que pituto, nada, al final es la mayoría de las contrataciones, por ejemplo, de nuestros estudiantes, son gracias a otro estudiante que fue su compañero y lo recomienda. Y el 80% de las contrataciones que se dan no se abren en portales. Entonces, es esencial ver cómo se conecta con las personas y se potencia la marca personal, que eso también es otro elemento esencial, porque hoy crear tecnología es fácil, cualquiera puede crear. Entonces, van a haber mucha gente creando tecnología, pero el que va a ganar es el que es más conocido y el que más confianza tiene, y para eso es clave cómo se potencia esta marca personal. Entonces, lo ideal que se debería hacer es de una ponerse a escribir en LinkedIn lo antes posible y usar alguna otra red. En general, LinkedIn como que se ignora bastante, pero tiene mucho. Solo el 1% de los usuarios de LinkedIn publica. Sí, y ese, claro, y en general de las otras redes como un día, entonces menos gente escribe, entonces más oportunidad, y el perfil de la gente es mucho más serio, que no se meta en LinkedIn como a esperar entretenerse, sino que más para temas de negocio. Entonces es una muy buena red social que la recomiendo bastante.
Bueno, muchísimas gracias, Diego. Yo solamente darte las gracias por hacerte el tiempo. Sabemos que tu agenda es bastante ocupada y demás. Así que solamente agradecerte y de nuevo desearte todo el éxito, que sigan creciendo con Desafío LATAM y que todos los programas que se vienen adelante puedan generar el impacto que yo sé, porque lo he percibido en los estudiantes con los cuales hemos podido trabajar desde Desafío LATAM y un montón de otros profesionales, de que efectivamente están cumpliendo como con el propósito. Así que muchísimas gracias y todo el éxito del mundo. Eso, muchas gracias a ustedes por la invitación y a crecer con todo y aprovechar este boom de inteligencia artificial como una oportunidad y no como una problemática. Perfecto. Gracias. Chao, que estén bien.